Bueno, mi objetivo en este video es básicamente motivarlos a ustedes, al que lo vea, a que básicamente se empiece a cuestionar un poco más las matemáticas, que se cuestione aquellas cosas que igual hacen muy seguido, que no suele suceder mucho, por lo menos en materias como matemáticas, de que estamos aplicando algún procedimiento, alguna fórmula, pero que no tengamos ni idea de lo que estamos haciendo, por qué es así, qué es lo que está pasando realmente. Entonces, y ver que se les puede dar una respuesta a ese tipo de preguntas. Y bueno, hago todo esto porque yo comparto la opinión de que uno entiende verdaderamente las matemáticas cuando logras darle unas respuestas a esos porqués que surgen de cuestionarte las cosas. Y bueno, para ello, pues voy a mostrarle un truco, método de separación de fracciones parciales, el cual es bastante curioso y pues les voy a demostrar de dónde sale básicamente. Y bueno, para ello voy a tener esta función, la cual como vemos es un cociente entre polinomios. Entonces nosotros podemos factorizar el denominador. Entonces, como vemos, el grado del numerador es menor al grado del denominador. Por lo tanto, nosotros pudiésemos, si por alguna razón quisiésemos separar en fracciones parciales, lo podemos hacer perfectamente. Entonces tenemos esta expresión, esta suma de fracciones, en las cuales, como vemos, a cada constante le corresponde un factor del denominador. Entonces, eh, lo que dice el método o el truco es básicamente que por lo menos k sub 1 va a ser igual a evaluar la función en el valor de x donde se hace 0 el respectivo factor de k sub 1, que en este caso es este denominador, este factor, pero sin incluirlo en la función. Es decir, vamos a evaluar x igual a menos 1 en la función original sin incluir este factor, el factor de k sub 1, que en este caso sería nada más evaluar este trozo en menos 1, que es donde se hace 0. Y bueno, lo hacemos. Entonces nosotros hacemos toda esta cuenta y nos va a dar igual a 2. De igual forma, con k sub 2 vuelvo a repetir. El método lo que dice básicamente es: vas a evaluar la función en el valor de x donde se haga 0 el factor de tu respectiva constante, pero sin incluir este factor en la función original, que en este caso sería igual a evaluar x igual a menos 2, que es donde se hace 0 este factor, pero sin incluir en la función original, que es básicamente este trozo de función que tenemos aquí. Entonces, bueno, lo hacemos y si hacemos esta cuenta, nos va a dar menos 1. Entonces, con los valores de las constantes podemos sustituirlos allá arriba, y si ustedes le dan valores a x, se van a dar cuenta que pues esto está bien. Estos son los valores verdaderos de la separación de fracciones parciales, y como les dije, si le dan valores a x, se van a dar cuenta que esto es válido, está bien. Entonces, bien, hasta aquí todo bien, pero ahora demos un poco más de formalidad a esto, porque como vemos tenemos una forma muy rebuscada, que es básicamente lo que nos dicen de evalúa la función en el valor donde se haga 0 el factor, pero sin incluir este factor en la función original. Entonces, ¿hay alguna expresión matemática que nos represente todo esto? Y la respuesta es que sí. Tenemos esta, digamos, díganle fórmula, esta expresión básicamente, la cual tenemos que la constante yésima va a ser igual a el límite cuando x tiende a menos c yésima de la función original multiplicada por el respectivo factor de k yésima. Y como vemos, x tiende al valor donde se hace 0 el factor de k yésima, y sabemos que f de x es un cociente entre polinomios y tiene factorizada este factor. Por lo tanto, como es un límite, se pueden cancelar, ya que x tiende a este valor, pero no lo llega a ser del todo. Por lo tanto, no sería 0 y se simplificaría este factor con el factor de f de x, y nos quedaría básicamente la función original
evaluada en el valor de x, donde se hace 0 el respectivo factor de k y décima, sin incluir este factor, porque como vemos, ya les dije, se van a simplificar. Y como vemos, bueno, este truco te puede llegar a ahorrar tiempo dependiendo del ejercicio. Y bueno, cuando yo lo descubrí fue algo que me fascinó, me voló la cabeza. Y básicamente era porque no sabía por qué, si yo evaluaba la función de esta forma tan rara, tan peculiar, justo coincidida con los valores de las constantes de la separación de fracciones parciales. Y vamos, que llegué a pensar que era magia, o no sé, porque no sabía, no hallaba explicar por qué. Y bueno, al final eso de cuestionarme, de preguntarme por qué, pues pude lograr entender de dónde salía todo esto. Y es básicamente lo que quiero compartirles con este video. Y pues motivarlos a eso, a que no se queden simplemente con la fórmula y que vayan más allá. Y bueno, hagámoslo. Vamos a desconstruir todo esto, desconstruir lo que hay detrás de todo esto y démosle su nombre y apellido a las cosas. Entonces bien, para demostrar esto podemos partir de la siguiente expresión. Tenemos, como vemos, un cociente, una función común y corriente, la cual es un cociente, donde tenemos que P y Q son polinomios. Muy importante esto, quédense con esto. Y bueno, que el grado de P es menor al grado de Q. Entonces bien, supongamos que Q de X se puede factorizar en n factores lineales no repetidos. Es decir, todos son distintos, ninguno se repite, por lo tanto todos son de grado 1. Y bueno, esta expresión de I se suele ver mucho en demostraciones de teoremas matemáticos, que es básicamente lo que quiere decir es como I va variando entre 1 y n, y es básicamente como una forma de representar a todas las expresiones con una sola expresión, que sería básicamente este factor iésimo. Y bueno, es básicamente como para ahorrar trabajo. Entonces, y una vez teniendo en mente esto, pues también tenemos que existen constantes pertenecientes a los reales, que son estas, c sub 1, c sub 2 hasta c enésima, las cuales tienen la peculiaridad de que, pues por lo menos tenemos esta función, la cual es el factor iésimo, como vemos. Tenemos que este factor iésimo evaluado en la función iésima es igual a 0, es decir, estas constantes hacen 0 a su respectivo factor. Básicamente son las funciones de q de x, o sea, perdón, básicamente son las raíces de q de x, es decir, los valores que hacen 0 a q. Entonces bien, ya con todo esto explicado, nosotros vemos que el grado de P es menor al grado de Q. Entonces podemos separar esta función en fracciones parciales. Entonces lo hacemos y tenemos la siguiente expresión, que es toda esta suma de fracciones. Y como vemos, por cada factor le corresponde una constante K, K sub 1, K sub 2, K iésima y K enésima. Entonces bien, si nosotros por alguna razón quisiésemos sumar todas estas fracciones, quisiésemos hacer toda esta cuenta, vemos que tendríamos que hacer fracciones homogéneas, básicamente para sumarlas. Entonces tendríamos que sacar el mínimo común múltiplo de todos estos denominadores. Pero si nos fijamos, el mínimo común múltiplo de todos estos denominadores no es más que q de x. Entonces bien, como dije, si hacemos toda esta cuenta por fracciones homogéneas, vamos a llegar a la siguiente expresión, que tenemos básicamente esto, donde vemos que tenemos estas lambdas, lambda sub 1, lambda sub 2, lambda iésima y lambda enésima. Estas lambdas básicamente son el producto de todos los factores sin incluir al respectivo factor del índice de la lambda. Básicamente, por lo menos, lambda sub 1 va a ser igual al producto de todos los factores sin incluir el primer factor, el factor número 1. Lambda sub 2 va a ser igual al producto de todos los factores sin incluir el factor 2.
y así con lambda yésima, como vemos el producto de todos los factores e incluir el factor yésimo, y lambda enésima, pues producto de todos los factores sin incluir el factor enésimo. Entonces bien, ya una vez explicado todo esto, tenemos esta expresión. Aquí pudiésemos hacer lo típico que nos dicen de, bueno, básicamente por leyes de la igualdad, lo que se repite en ambos lados podemos cancelarlo. Pero bueno, vuelvo y repito, la cuestión de este video es cuestionarnos, preguntarnos eso, básicamente, ¿qué es cancelar? ¿Qué es realmente eso? ¿Qué es lo que hacemos cuando cancelamos? Entonces nosotros podemos multiplicar ambos lados por Q, por leyes de la igualdad, ya que sabemos que lo que hagamos de un lado lo hacemos del otro. Entonces multiplicamos ambos lados por Q y tenemos esta expresión. Y ahora sí, aquí nosotros podemos simplificar. Como vemos, podemos dividir las Q. Pero vuelvo y repito de nuevo la cuestión de este video, cuestionarnos. ¿Estaría bien simplificar tan libremente estas Q? Es decir, al simplificar recordemos que estaríamos dividiendo. Y recordemos que existen estas constantes, las cuales son básicamente las raíces de Q, es decir, son los valores que hacen 0 a Q. Entonces, claro, nosotros al simplificar aquí lo haríamos para todo X distintos de estos valores. Entonces a partir de aquí ya no los tomaríamos en cuenta estos valores de X. ¿Por qué? Porque si los tomásemos en cuenta, estaríamos básicamente dividiendo entre 0, lo cual no está definido y nos podría llevar a resultados absurdos. Entonces, bueno, al simplificar tendremos esta expresión, la cual, como vemos, es tenemos una igualdad y como sabemos P es un polinomio y toda esta expresión que tenemos a la derecha es básicamente un otro polinomio, ya que las lambdas, como vemos, es un producto entre polinomios y una suma de polinomios nos va a devolver otro polinomio. Entonces nuestra misión aquí es básicamente encontrar ahora estos valores de K que nos cumplen con esta igualdad. Entonces aquí no sería conveniente evaluar X en algún valor que nos anule términos. Pero claro, nosotros sabemos que los únicos valores que nos anulan términos son estas constantes. Pero acabamos de ver que no podemos tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque vemos que estaríamos básicamente dividiendo entre 0, lo cual nos llevaría a resultados absurdos. Entonces, claro, aquí se nos complica un poco la cosa. Entonces, bien, ¿qué podríamos hacer? Nosotros podemos hacer el siguiente análisis. Podemos partir de esta expresión, la cual es tenemos una igualdad y tanto P, Q y R son polinomios. Entonces, si tenemos que esta igualdad se cumple para todos los valores de X distintos de las raíces de Q, de los valores que hacen 0 a Q, si esta igualdad se cumple, con esta condición tenemos que tanto P como R tienen que ser igual para todos los valores de X pertenecientes a los reales. ¿Por qué? Bueno, si nosotros de aquí multiplicamos ambos lados por Q, como lo hicimos de manera igual aquí de este lado, pues vamos a llegar a la siguiente expresión. Como vemos, las Q del lado de P las simplificamos, es decir, las dividimos, y al dividirlas lo hacemos para todos los valores de X distintos de los valores que hacen 0 a Q. Entonces, bien, nosotros aquí en esta expresión pudiésemos tomar los límites de cuando X tiende a seyésima. Y claro, acabamos de ver que no podemos tomar en cuenta este valor de X igual a seyésima, pero como vemos es un límite, es cuando X tiende, pero no llega a serlo de todo, es decir, toma valores muy cercanos. Por lo tanto, hacer esto es válido, no estamos haciendo nada malo. Entonces nosotros podemos aquí separar estos límites por un producto de límites
Y como vemos, ya toda esta expresión se va a hacer igual a 1. Entonces se simplifica y nos va a quedar básicamente el límite de cuando x tiende a 6 de p de x va a ser igual al límite de cuando x tiende a 6 de r de x. Entonces, aquí nosotros tenemos que recordar que tanto p como r son polinomios. Y tenemos que recordar un concepto muy importante de los polinomios, y es que estos tienen las características de que son continuos para todos los valores de x. Y claro, recordemos el concepto de continuidad. La continuidad implica que si una función es continua para un x determinado, entonces el límite de cuando x tiende a ese valor determinado de la función va a ser básicamente igual a la función original evaluada en ese x determinado. Entonces, como p y r son polinomios los cuales son continuos para todos los valores de x, tenemos básicamente que estos límites van a ser igual a las funciones evaluadas en los valores de x igual a 6, es decir, los valores de tendencia de los límites. Entonces, como vemos, llegamos a la siguiente expresión, que p evaluado en 6 va a ser igual a r evaluado en 6. Y como vemos, tanto p como r son iguales incluso en los valores donde q se hace 0. Entonces, ya aquí acabamos de ver que tanto p como r son iguales para todos los valores de x. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, nosotros podemos aquí, ahora sí, evaluar en cualquier valor de x que queramos, en particular los de nuestro interés, los valores que anulan términos que son las raíces de q. Y ya vimos que no vamos a llegar a algún resultado erróneo, ya que es válido. Entonces hagamos eso, evaluemos x igual en 6, que recordemos que hace 0 el factor iésimo. Entonces, si evaluamos x en 6, nos vamos a dar cuenta que básicamente todos los términos se van a hacer 0, exceptuando el término con la lambda iésima, ya que recordemos que la lambda iésima es la única que no tiene el factor iésimo. Entonces, bueno, como vemos aquí, pues la lambda sub 1 tiene el factor iésimo, lambda sub 2 tiene el factor iésimo, y de igual forma lambda enésima tiene el factor iésimo, y evaluados en este valor de x se van a hacer 0. Y claro, como todo esto es un producto, al ser un factor 0, ya todo va a ser 0. Entonces básicamente, fíjense, llegamos a la siguiente expresión. De aquí nosotros podemos despejar k-iésima y vamos a tener esta expresión, la cual es básicamente, la podemos expresar en la siguiente forma mediante este límite. Y como vemos, esta digamos fórmula es exactamente igual a la fórmula que les expliqué al principio, y donde tenemos que el numerador de la función original sobre el producto de todos los factores sin incluir el factor iésimo de la constante iésima, cuando x tiende al valor iésimo, que es básicamente el valor donde se anula, donde se hace 0 el denominador de la constante iésima. Y bueno, cabe aclarar que es lo mismo tomar el límite que evaluar, ya que recordemos que tanto p como lambda son polinomios, y ya vimos que como son continuos es lo mismo tomar el límite que hacer la evaluación. Entonces, bueno, el límite es más que todo una forma para denotar que hay que evaluarlo en este valor de x. Y bien, ya aquí demostramos de dónde salía todo esto. Pero bien, si se fijaron, tomamos en cuenta nada más factores lineales. Pero claro, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa si tenemos algún factor cuadrático el cual es no irreductible? Entonces bien, planteemos ese caso. Entonces planteamos eso, que q se puede factorizar nuevamente en n factores, pero con la particularidad de que uno de ellos es un factor cuadrático no irreductible, en concreto el factor jésimo. Claro, al ser irreductible, tiene la particularidad
de que no se puede factorizar más, es decir, sus raíces, sus valores que lo hacen cero son números imaginarios. Entonces podemos considerar eso, que existe un número, en este caso el número d, perteneciente a los complejos, el cual, como vemos, tiene su parte real y su parte imaginaria, y este evaluado en el factor j-ésimo, es decir, en el factor cuadrático, lo hace cero. Es decir, este es una de sus raíces, ya que recordemos que al ser un factor cuadrático tendría dos raíces. Entonces existiría otra raíz, pero bueno, podemos considerar tanto esta como la otra. No importa cuál tomemos en cuenta, lo importante es tener un factor que lo haga cero, un valor de x que lo haga cero. Entonces bien, siguiendo el proceso de manera análoga al anterior, separamos en fracciones parciales el cociente de p y q, con la particularidad de que la fracción con el factor cuadrático vemos que su numerador es un polinomio de grado 1. ¿Por qué? Bueno, recordemos que en las fracciones parciales los numeradores siempre son un grado menor al grado del denominador. Por eso aquí, como vemos, este es un polinomio de grado 2 y el grado del numerador es un polinomio de grado 1. Es decir, un grado menor al denominador. Y por eso en las fracciones con denominadores lineales, su numerador es una constante, ya que es un polinomio de grado 0. Y bueno, como dije, siguiendo de manera similar al proceso anterior, vamos a llegar a la siguiente expresión, donde ya vimos que este es un polinomio p, el cual se tiene que cumplir que sea que se tiene que cumplir que sea igual a este otro polinomio, ya que vimos que ya toda esta cuenta es un polinomio. Entonces vimos que estos dos se tienen que cumplir que sean válidos para todos los valores de x pertenecientes a los reales. Entonces, claro, si ustedes investigan, se puede comprobar que si dos polinomios son iguales para cualquier valor de x en los reales, eso implica que también sean iguales en el conjunto de los números complejos. Es decir, esta igualdad también se tiene que cumplir si evaluamos x en un número complejo. Es decir, es válido hacer eso. Entonces podemos evaluar x en un número complejo, que en este caso sería en d, que ya vemos que hace 0 el factor j-ésimo, el factor cuadrático. Entonces si hacemos eso, veremos que todos los términos se van a hacer 0, exceptuando el término con la j-décima lambda, ya que la j-décima lambda, recordemos que es el producto de todos los factores de q sin incluir el factor j-ésimo. Entonces bien, llegaremos a la siguiente expresión. Aquí pues recordemos que evaluamos x, entonces ya no tendremos polinomios. Todo esto va a ser un número complejo y de igual forma todo esto va a ser un número complejo. Entonces si nosotros hacemos todas las operaciones, todas las sumas, los productos, vamos a llegar a la siguiente estructura. P va a ser, como dije, un número complejo con su parte real y su parte imaginaria. Y de igual forma, toda esta expresión va a llegar a la siguiente estructura, que va a ser un número complejo con su parte real y su parte imaginaria. Entonces bien, para que dos números complejos sean iguales, se tiene que cumplir que tanto sus partes reales como sus partes imaginarias tengan que ser iguales. Entonces podemos plantear esas igualdades. Y ya de aquí nosotros podremos despejar estos valores de k, estas constantes que son los que estamos buscando. Y bueno, como ven, podemos plantear esta expresión para encontrar las constantes de la fracción parcial con el j-ésimo factor cuadrático, el cual es no irreductible. Que como vemos tenemos el límite cuando x tiende a ese número imaginario, perdón, ese número complejo, el cual anula el factor
j décimo al factor cuadrático, que es la fracción parcial, la cual le corresponde a este numerador, y son las constantes las cuales estamos buscando, multiplicadas por la j décima lambda, que es el producto de todos los factores sin incluir el j décimo factor, que en este caso sería el denominador de esta expresión, que sería el numerador. Entonces, bueno, esta expresión nos va a servir para eso, para encontrar estas constantes, y lambda es el producto de todos los factores sin incluir el respectivo factor cuadrático de esta expresión, que es el numerador de la fracción parcial. Y bueno, esta expresión pues quizás pueda parecer complicada, pero bueno, voy a hacer un ejemplo utilizando estas expresiones para que le agarren el hilo y vean, vean de una forma más clara todo esto. Entonces, bueno, tengamos una función normal, un cociente entre polinomios, y como vemos tenemos un factor lineal y un factor cuadrático, el cual es no irreductible, es decir, no lo podemos factorizar más, ya que este factor cuadrático tiene raíces complejas, tiene los valores que lo anulan son números complejos. Entonces, bueno, separamos en fracciones parciales como siempre hacemos, y recordemos que esta expresión nos va a servir para encontrar las constantes que le correspondan fracciones parciales con denominadores lineales, y esta expresión nos va a servir para encontrar las constantes de las fracciones parciales que le correspondan denominadores con los factores cuadráticos no irreductibles. Entonces, bueno, en este caso podemos utilizar esta expresión para encontrar caso 1, que bueno, ya sabemos quién es P, que es el numerador, y lambda y décima es el producto de todos los factores sin incluir el respectivo denominador de caso 1, que en este caso sería X. Entonces, si evaluamos, nos va a dar que sería 3. De igual forma, para encontrar estas constantes utilizamos esta expresión, que como vemos todo esto sería el numerador de la fracción con las constantes que queremos buscar, que lo tenemos aquí. Lambda j décima sería el producto de todos los factores sin incluir el denominador de la fracción parcial con el numerador de las constantes que estamos buscando, que en este caso sería x al cuadrado más 1. Entonces sería el producto de todos los factores sin este factor, que en este caso sería simplemente x. Y bueno, P ya saben, es x más 3. Y D muy importante, es el valor que hace 0 al nuestro respectivo factor cuadrático. Entonces, como vemos en este caso, hay que recordar que la unidad imaginaria al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, si metemos aquí la unidad imaginaria, esto se hace 0. Pero claro, también tenemos la otra raíz, que sería menos la unidad imaginaria. O sea, hay dos raíces, la unidad imaginaria y menos la unidad imaginaria. También podemos tomar la otra raíz, podemos tomar menos la unidad imaginaria y vamos a llegar al mismo resultado. Es independiente, lo importante, como dije, es tener un valor de x que haga 0 al factor cuadrático. Pero bueno, por más comodidad, tomemos la raíz positiva para trabajar más fácil. Entonces, bueno, evaluamos y nos va a quedar la unidad imaginaria más 3 igual a toda esta expresión. Ya de aquí vemos que sustituimos x por la unidad imaginaria y de aquí podemos distribuir la unidad imaginaria. Entonces vemos que nos va a quedar la unidad imaginaria al cuadrado. Como dije, la unidad imaginaria al cuadrado es igual a menos 1. Entonces todo esto se va a convertir en un menos 1. Y como vemos, llegamos a la estructura que les había comentado. Tenemos un número complejo con su parte imaginaria y su parte real, y de igual forma del otro lado tenemos un número complejo con su parte real y su parte imaginaria. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, tanto sus partes reales como sus partes imaginarias tienen que ser iguales. Entonces planteamos esas expresiones y ya de aquí nosotros podemos
despejar nuestras constantes, que son las que estamos buscando. Entonces, como vemos, aquí multiplicamos ambos lados por -1 y nos queda que esta constante es -3. Y de aquí podemos dividir ambos lados entre y nos queda que esta constante va a ser igual a 1. Y bueno, ya de aquí podemos sustituir estas constantes que encontramos en la expresión de aquí arriba. Y bueno, ustedes pueden comprobar dándoles valores a x que esta igualdad se cumple, es válida para todos los valores de x distintos de 0, ya que en 0, bueno, aquí se hace una división entre 0 y se indetermina, no está definido. Entonces, bueno, ya creo que esto era prácticamente todo. Y bueno, ya ustedes con esta base, si se fijan, nunca planteé el caso de cuando hubiese algún factor de q el cual se repitiera. Es decir, fuese un grado mayor a 1. En este caso, todos fueron de grado 1, ninguno se repetía. Y bueno, ya ustedes con esta base pueden plantear ese caso, qué pasaría si hubiese un factor repetido, y ver que pues no, este método no les va a servir mucho para ese caso, ya que no se van a poder encontrar todas las constantes. Y bueno, ya eso se los dejo como de manera de reto, por así decirlo, de tarea. Y de igual forma también qué pasaría con factores cuadráticos no irreductibles, los cuales se repitieran. Y como digo, para ese tipo de casos ya no sirve mucho el método, porque no, por lo menos con este método no se puede encontrar todos los valores de las constantes. Y bueno, eso era, como dije, era prácticamente todo. Y bueno, espero que les haya llegado el mensaje de que, bueno, por lo menos como pudimos ver que pues de dónde salía todo esto, que no era simplemente casualidad o magia, que tenía su explicación, su lógica de dónde salía. Y eso, que les haya quedado ese mensaje de que se cuestionen, de que vayan más allá de la fórmula, no se queden simplemente con eso, y que vean de dónde salen las cosas, que así pues uno entiende mejor las matemáticas y se te hace muchísimo más fácil luego, ya que pues una vez entiendes las cosas no hace falta estar utilizando las fórmulas. Y bueno, eso, que no vean las matemáticas como algo, como una especie de dogma, como algo dogmático que se cumple así, porque lo dice la fórmula, sino que todo se puede demostrar, podemos ver de dónde salen las cosas. Y bueno, eso era básicamente todo. Gracias por ver.